gracias, querido alcalde, autoridades, presidente y directora de SESA, presidente de CEA, todo el claustro de profesores que estaréis hoy aquí reunidos, familiares, egresados. Para mí es un honor estar hoy aquí y, desde luego, empezaré por el final, asumiré con plena responsabilidad mi presidencia al frente de Málaga Valley y mi compromiso en todo el relato que hoy quiero compartir hoy con vosotros. Cambiar desde el conocimiento, eso es innovar, es así de fácil. Y cuando hablamos de cambio, me refiero a todo cambio, no solo el tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, y que genera valor, no solo económico. Y con esta interpretación revisada, ampliada, casi ubicua del concepto de innovación, hemos iniciado en COTEC, hace apenas un poquito más de un año, esta nueva etapa. Y nos hemos propuesto involucrar ni más ni menos que a toda la sociedad española, con lo cual estamos encantados. Yo, como presidenta de COTEC, estoy encantada de estar hoy aquí con vosotros y voy a intentar adheriros a la causa. Va a ser mi objetivo de hoy en mi intervención. Y es que, queridos egresados, la innovación no es solo una obligación de las empresas para competir. La innovación es sobre todo una actitud que consideramos necesaria para el éxito personal y profesional de todos nosotros. Y es además una actitud que se puede incentivar y que se debe entrenar, porque hay que innovar y hay que aprender a innovar a lo largo de nuestra vida. Me vais a permitir que consideréis que hoy, que vais a cerrar una etapa, yo os quiero adherir a que comencéis a cursar una asignatura. Esta asignatura que es la que es tan importante, que es intentar incorporar la innovación de forma sistémica a nuestra sociedad y a nuestra economía y formar parte de un reto colectivo e inaplazable, que es lograr que nuestro país se incorpore definitivamente a la innovación como un valor transversal de su sistema educativo y de su sector empresarial. Educación y empresa son, de hecho, dos de nuestras prioridades principales en COTEC, y ambas convergen hoy aquí en este marco en el que estamos celebrando vuestro éxito educativo, de vosotros, que sois futuros líderes empresariales de nuestro país. Por eso comparto hoy con vosotros esto, pensando no solamente en el reto colectivo, sino expresamente en vuestro rol, un rol protagonista, porque estáis llamados a ser líderes de nuestra sociedad y nuestra economía, y por eso tenemos que compartir estas preocupaciones y estos retos que estamos reflexionando y trabajando desde COTEC. Respecto a la educación y al sistema educativo, y a pesar de que la tarea es ingente, no me daría tiempo a desarrollar los retos que tiene nuestro sistema educativo, vemos con preocupación algunos de los datos malos que tiene nuestro sistema educativo, como es, por ejemplo, el abandono escolar y la repercusión que tiene en nuestro desempleo. Pero yo creo que también es tiempo de estar orgullosos de algunos de nuestros logros. No cabe duda que las escuelas de negocio de nuestro país son uno de los logros de nuestro sistema educativo. Pero hay otros logros también muy relevantes. Pensamos en nuestras universidades y cada año, como nos gusta un poco sufrir con los rankings, cada año pensamos: no tenemos ninguna de nuestras universidades en el ranking de las 100 primeras posiciones. Y es que estos datos hay que dedicarles un poquito de tiempo. Primero tenemos que pensar de dónde venimos. Muchos de vuestros padres, que alguno veo aquí, que son de mi generación, los que estábamos en la universidad empezábamos a ser unos privilegiados. Muchos de los padres de nuestros padres no habían pasado por la universidad. Veníamos años atrás, pero veníamos de una dictadura. ¿Cómo podemos pensar que las universidades centenarias del mundo pueden competir con universidades que estaban en España y que habían sufrido? Pues evidentemente la transformación que ha pasado desde aquella España donde los que empezábamos a estar en la universidad éramos unos privilegiados, imaginaros lo que ha sido lo que vivimos en este mundo. En este momento tenemos la generación mejor formada de la historia de España. ¿Cómo compiten nuestras universidades? Pues mirando un poquito en el ranking. No hace falta irse a las universidades centenarias. Si nos fijamos dentro de ese mismo ranking, las que tienen menos de 50 años, que están en nuestro país, resulta que tenemos 3 entre las 50 primeras y tenemos 6 entre las 100 primeras.
¿Sabéis qué universidades están por encima de las nuestras? Las asiáticas. Y eso es pensar cómo el sistema educativo se adapta al cambio, se adapta al mundo no que está por venir, el mundo que está viniendo. Buceemos un poquito en esos rankings. Nos vamos a la ciencia que está produciendo España. Y este es un dato que muchas veces no lo sabemos. Y cuando no lo sabemos, pues es difícil que no pensemos que algo puede estar en riesgo cuando no sabemos que lo tenemos. España es la 10ª potencia científica a nivel mundial. Esta es una de las mayores conquistas de nuestra democracia. Cuando yo estaba en la universidad, cuando en los años 60, yo empecé la universidad en el año 80, en los años 60, España ocupaba la posición número 32 en el ranking internacional. Somos la 10ª potencia científica a nivel mundial. Quiere decir que nuestra posición científica está por delante de nuestra posición económica. Y cuando pensamos, porque como aquí todos oímos críticas de todo tipo, sí, pero España produce ciencia, pero no es muy eficiente. Bueno, pues España produce más publicaciones por cada euro invertido que Francia, Alemania y Reino Unido. O sea que sí, somos una potencia científica y tenemos un sistema científico muy eficiente. Uno de nuestros retos para competir desde unas empresas que tienen que poner en valor el sistema científico, es trasladar este potencial científico a potencial económico, para que revierta a la sociedad. Y esta es uno de los grandes retos en los que tenemos que trabajar y que estamos volcados desde COTEC. Una de las dificultades es entender lo que esto supone, y para eso hay que entenderlo desde la educación. Con lo cual, uno de nuestros lemas en COTEC es educar para innovar e innovar para educar. Tenemos que trabajar a profundizar en modelos que ayuden a personas de cualquier edad a desarrollar una mente creativa, con capacidad de asumir los riesgos que implica el cambio. Estamos viviendo un momento histórico, en todos los sentidos. Vivimos en un entorno complejo, incierto, interconectado y, por tanto, tenemos que entrenar a nuestros profesionales a vivir y asumir los riesgos del cambio. Y además nos interesa medir también en el sistema educativo esas innovaciones tecnológicas o no tecnológicas que se producen de forma permanente en nuestro sistema educativo. Cuando hablamos de cambio, yo creo que estamos viviendo en un momento darwiniano, diría yo, donde no sobreviven los más fuertes. Los que sobreviven son los que mejor se adaptan a los cambios. Y, por lo tanto, hay que entrenarse a vivir con la incertidumbre y con el cambio. En cuanto al fenómeno de la innovación empresarial, los actuales déficits pues, son muchos y los conocemos de una manera genérica, pero yo creo que ha llegado la hora de diseccionar y profundizar un poco en estos déficits y trasladarlos a propuestas concretas. Yo cuando asumí el reto, el honor de presidir la Fundación COTEC, que me lo pidió Su Majestad el Rey, yo decía, va a haber 2 cambios en COTEC. Primero, os preside una pyme, que no es poca cosa, es un gran cambio, os preside una pyme. Y desde luego, además de profundizar en la reflexión, que es algo que COTEC venía haciendo muy bien, vamos a pasar de la reflexión a la acción. Tenemos que trabajar por los retos y con objetivos muy concretos para que los alcancemos. Cuando hablamos de estas propuestas concretas, tenemos que pensar, y de verdad que yo creo que tengo el honor de poder contribuir a esto. Mirad, yo nunca había estado en política, yo venía del mundo de la empresa, nunca había estado en política. Y de repente surge la oportunidad, porque cuando uno yo estaba al frente de la patronal de empresas de biotecnología, cuando uno lleva unos años diciéndole al gobierno lo que el gobierno debería de hacer, es esto, y de repente uno le proponen estar al frente de ese ministerio que uno dice que debería de haber en España. Imaginaros cómo es este reto. Pues mi paso por la política, desde luego, me ha hecho pensar el gran valor que tiene la política y las necesidades que tiene la política. La política necesita información, necesita inspiración, la política necesita acompañamiento del sector privado, porque es desde la política donde nacen programas, iniciativas, y todo lo que tiene que ver con el mundo de la innovación, de la competitividad, necesariamente tenemos que trabajar en los consensos. Si me dicen, ¿cuál es uno de tus logros al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación? Mi mayor logro fue la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que salió por absoluto consenso.
347 votos de 350 en el año 2011, un año muy complicado. Eso es lo que hay que trabajar. No puede haber disenso en el ámbito de la innovación, porque es necesario para el avance de nuestra sociedad y de nuestra economía. Cuando hablamos de en qué tenemos que profundizar y cuáles son los déficits que tiene España para competir mejor. Uno es la educación, ya lo he dicho, por eso estamos trabajando en esto. Y el segundo es el ecosistema financiero de la innovación. Es preocupante porque si el ecosistema financiero no acompaña al crecimiento de las empresas para que puedan competir, pues sencillamente no pasa. Y por lo tanto hay que profundizar en cuáles son los retos que tiene nuestro sistema financiero en el ámbito de la innovación. Y un cambio de modelo desde la perspectiva del sector financiero va a exigir nuevas maneras de medir el riesgo y el valor de los negocios. He visto que aquí tenéis algunos estáis aquí, máster en el ámbito financiero, ¿no? Necesitamos adecuar la toma de decisiones al valor creciente de los activos intangibles en todas las economías. ¿Qué son los activos intangibles? Pues activos como la información digital, los datos, la I+D, las marcas, los procedimientos, la organización empresarial, todos estos son precisamente, todos estos activos son los que marcan la diferencia entre una empresa y otra. Dos empresas que tienen el mismo producto, desarrollan el mismo tipo de producto, justo lo que le da la ventaja son los activos intangibles. Tenemos que aprender y avanzar en la valoración de estos activos intangibles. Fijaros que en las economías más avanzadas, las economías más desarrolladas, como puede ser la economía norteamericana, en este momento el 60% de la inversión va precisamente a activos intangibles. Otro activo intangible es la formación de los empleados. Hay una viñeta, yo no sé si hay un viñetista que se llama Stern, que a mí me gusta mucho, y me encanta una viñeta donde aparece un presidente de una compañía con el director de recursos humanos y le dice, pero fíjate si invertimos en formación de nuestros empleados y luego se van. Y dice la siguiente viñeta, pues fíjate si no invertimos y luego se quedan. ¿No? Es que ese es el problema. O sea, no hay duda, no hay que dudarlo. Para competir hay que invertir en formación. Cuando hablamos de activos intangibles, ¿cómo está España? Pues España está en una posición moderada. España invierte aproximadamente el 34% en este momento de inversión empresarial, va a activos intangibles. La buena noticia, en los últimos años, desde el año 2007, hemos aumentado 7 puntos. O sea, que creo que realmente toda esa parte de marca, procedimiento, organización, formación, datos, España le está prestando mucha atención. ¿Y cómo tenemos que abordar este proceso de adaptación del sector financiero a la nueva economía? Pues por un lado, como decía, desarrollando herramientas que permitan medir y valorar mejor los activos intangibles. Y por otro lado, trabajar por esas barreras regulatorias que nos impiden avanzar por este camino. Y en COTEC nos hemos propuesto trabajar con los organismos que deciden, incluido el regulador. Estamos trabajando con el Banco de España, la CNMV y a nivel internacional, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, porque son grandes barreras que no solamente nos afectan a los españoles, afectan a Europa en general, pero nosotros queremos trabajar en el reto de España en particular. Así que educación y financiación, como digo, son dos de los grandes déficits estructurales que tenemos en España, pero son otros muchos los ámbitos en los que también tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en la transferencia de tecnología, como decía, desde nuestro sistema de investigación, en el emprendimiento universitario. Estoy de acuerdo, presidente de la CEA, que hay que ser empresario, hay que generar empleo, pero hay que potenciar ese espíritu emprendedor, hay que potenciar ese espíritu de querer ser empresario, de querer formar parte de un proyecto. Yo así empecé, yo estaba en la academia. Mi doctorado en biología molecular, yo del balance sabía que el activo y el pasivo tenían que cuadrar, no sabía nada más, nada más. Pero lo que veía es que en el Centro Nacional de Biotecnología se estaba desarrollando una ciencia de primer nivel. Y yo decía, pero lo que hay que conseguir es que esta ciencia se traduzca en resultados y avancemos, vamos a montar una empresa, porque yo no sabía nada de empresa. Y yo no es que me dio una inspiración del MBA, es que lo necesitaba y fuimos la primera empresa dentro de un centro público para transferir precisamente esos resultados de investigación. ¿Funcionó? Sí. Una empresa cotiza en Frankfurt, la otra empresa cotiza en Bélgica, en Bruselas, otras las hemos vendido, estamos invirtiendo. Ese es el camino. Querer hacerlo,
canalizar, vehiculizar desde la empresa, dar cabida a esos investigadores, profesores que quieren formar parte desde un accionariado que tiene que ser muy inclusivo para que las personas que formen parte de ese núcleo fundador tengan ese camino y canalizarlo de esta manera hacia la sociedad. Un tema muy importante, alcalde. Yo quiero felicitar en esto al Ayuntamiento de Málaga, porque qué gran papel en la innovación tienen las administraciones públicas. Imaginaros que la contratación pública representa el 18,5% del Producto Interior Bruto de España. Imaginaros lo que significa las administraciones públicas contratando innovación. Compra pública innovadora. La administración pública siendo el primer cliente de esas empresas que están intentando desarrollar productos innovadores. Pues eso es lo que transforma España. En gran medida, la actitud de las administraciones públicas, por aquello de qué difícil es predicar si no es con el ejemplo. Y por lo tanto, hablemos de innovación, pero practiquemos la innovación desde las administraciones públicas. Hablamos, desde luego, como veis desde Ecotec, de un reto ambicioso. Ambición no nos falta, hay que ser ambicioso. Hay que trabajar bien, de una manera inclusiva, transparente, con esfuerzo. Todo es muy difícil, pero con esfuerzo se consigue. Y cuando hablamos pensamos, ¿lo vamos a conseguir? ¿Vamos a conseguir que España sea realmente un país con marca país en el ámbito de la innovación? Pues a nosotros nos gusta en Ecotec hablar de un ejemplo de cómo España es capaz de reinventarse en una materia que nos parece que tiene mucho paralelismo, que es el deporte. Y cuando pensamos en deporte, fijaros que hace unas décadas, en los años 90, pues España tenía sus atletas, sus deportistas heroicos, aquello era heroico. Paquito Fernández Ochoa, Perico Delgado, Seve Ballesteros, pero desde luego no era un país, no era una potencia deportiva. Si pensamos qué marca un hito, cuál es el cambio, esto se produce poco a poco, ¿no? Vamos transformándonos en una potencia deportiva. Pero si hay un hito que resaltar, sin duda, esos fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Yo creo que esto todo el mundo tiene en el imaginario lo que supuso ese equipo con la bandera, con el entusiasmo, y lo que encarnaba ese equipo, sobre todo, eran los valores del deporte, lo que significaba para nuestro país. Y fue un antes y un después. Y fue un antes y un después porque ni más ni menos que quintuplicamos nuestros éxitos sobre los anteriores Juegos Olímpicos. Quintuplicamos. Y como decía el poeta Virgilio, podemos porque creemos que podemos, pueden porque creen que pueden. Y eso es lo que yo creo que pasó. Y a partir de ese momento, poco a poco hemos ido evolucionando a una potencia deportiva. Y hoy nos reconocemos, y el resto del mundo nos reconoce, como un país que cuida, que ama y que practica el deporte. Y somos una referencia no solamente en economía deportiva, sino en educación para el deporte. Y lo mejor, además de los resultados, porque hay que traducir lo que hay detrás de los resultados no se alcanzan solo buscándolos. Los resultados se alcanzan sobre todo por la manera en la que se buscan. Muchas veces los resultados son la consecuencia de una manera, la consecuencia en el cómo se llega. La clave está en el cómo se llega. Y yo creo que el deporte en España tiene detrás unos valores que son ejemplares y que sirven para evolucionar, desde luego, el ámbito de la innovación y todos los ámbitos. Imaginaros el coraje de Rafa Nadal, imaginaros la generosidad de los hermanos Gasol, imaginaros la fuerza de Carolina Martín, la sensibilidad de Ruth Beitia. O sea, todos esos valores son los que hay detrás de nuestro deporte, de nuestra marca deportista. Y lo importante es que eso que representan es lo que nuestros jóvenes, nuestros niños, practican en el patio del colegio. Lo que ellos ven, esos ídolos. Por eso esos ídolos y lo que representan es lo que tenemos que practicar, lo que hay detrás de esa forma de hacer deporte. Y si lo hemos conseguido en innovación, ¿por qué no lo vamos a conseguir? Si lo hemos conseguido en deporte, ¿por qué no lo vamos a conseguir en innovación? ¿Estamos peor dotados que los israelíes para innovar? ¿Estamos mejor dotados para practicar deporte? Pues no, ni estamos mejor dotados para practicar deporte, ni estamos peor dotados para innovar. Nos lo tenemos que creer, tenemos que tener las capacidades y lo tenemos que practicar. ¿Cómo es el paralelismo para el deporte, con el deporte? Pues mirad, tanto practicar deporte como innovar lo podemos hacer todos. Es una extensión universal.
Todos podemos hacer deporte en una u otra medida y todos podemos innovar. En una forma practicamos y entrenamos nuestro cuerpo y de otra manera practicamos y entrenamos nuestra mente. Tanto el deporte como la innovación tienen mucho de sistemática. Hacemos mejor deporte si entrenamos, es lógico. Pues en la innovación también. La innovación tiene mucho de procedimiento, de sistemática. Y cuando se practica, se incentiva y se sistematiza, se obtienen muchos mejores resultados. Y luego, como en el deporte, pues evidentemente hay los líderes, los que están especialmente dotados. A esos que están especialmente dotados, igual que en el deporte, los tenemos que identificar y los tenemos que mostrar a la sociedad para enseñar el camino, para enseñar lo que significan. Hoy yo creo que contamos con más capacidades y talento que nunca en nuestra historia, como decía antes, por supuesto, pero además tenemos, yo creo que, saber aprovechar la oportunidad que nos brinda este contexto cambiante al que hacía antes referencia, en el que las reglas del pasado, las de un modelo de innovación cerrada, jerárquica, centralizada, que ha dado muy buenos resultados, en las economías industriales. Por ejemplo, Alemania es un ejemplo de procedimiento, jerarquía, cerrado, o sea, desde Alemania al mundo, pero el mundo en Alemania ya se complica un poquito más. Es un modelo mucho más cerrado, de gran éxito en el desarrollo industrial. Pero en este momento estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo modelo, mucho más abierto, más colaborativo, más distribuido, más social. Un modelo donde los retos es difícil que uno los resuelva en la propia casa. Y voy a poner el ejemplo de una de las grandes industrias, de las más grandes, que se está reinventando de esta manera, la industria farmacéutica. La industria farmacéutica hasta ahora ha trabajado siempre, mi laboratorio es mi mundo, y yo estoy replegado en mi laboratorio. La industria farmacéutica, para competir, ha tenido que girar el modelo. Y en este momento, la industria farmacéutica practica un concepto de laboratorio distribuido en el mundo. Mi laboratorio está en el mundo. Así funciona en este momento la industria farmacéutica. ¿Cómo? Colaborando con todo tipo de instrumentos, con fondos de inversión, colaborando con centros de investigación, movilizando a sus investigadores hacia otros centros, atrayendo investigadores hacia sus propias puertas. Este modelo es un modelo de cambio y es un modelo que es necesario para competir, porque en este momento el talento está mucho más distribuido que antes y por tanto hay que identificarlo y hay que buscarlo y hay que buscar nuevas formas de tener esta economía mucho más colaborativa. Ya es mucho más difícil tener un líder que marca un camino, que tiene un objetivo y ahí va todo el mundo siguiendo al líder. Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, y la gente joven, yo lo veo por mis hijos, la colaboración se da desde las redes sociales, es una manera de vivir, es una manera de compartir todo en tiempo real. Y se empieza cada vez más y cada vez impacta más en la manera de hacer negocios esa manera de colaborar, donde lo que te une es la afinidad. Te une la afinidad con tus amigos, con los de nuestra generación éramos unos cuantos y éramos nuestros amigos, pero es que ahora las redes sociales te amplían este grupo a cientos y miles de personas que comparten afinidades, comparten proyectos y cada vez se da más un grupo de personas que tienen algo que compartir y que luego buscan el camino, después buscan el camino. Y son grupos muy cohesionados que triunfan porque tienen mucho en común. No son grupos tan heterogéneos de prueba y error, son grupos que ya funcionan como grupos. Y en este ámbito, en esta reflexión y en este modelo que crece, como digo, a gran velocidad, sobre todo en el ámbito digital, pero que se está extendiendo a otros espacios del conocimiento, yo creo que no solamente ha venido para quedarse, sino yo creo que ha venido para imponerse. Y estas nuevas reglas del juego encajan muy bien con nuestro estilo de vida y nuestra cultura, como somos los españoles, como somos los latinos. Y yo creo que es una oportunidad, de verdad que lo creo, que es una gran oportunidad para los países del sur. ¿Os imagináis que esto se da mucho mejor pues tomándose una caña con unos amigos que terminando a las 9 en punto de cenar con los niños en la cama, en el norte de Europa? Se da mejor con nuestra cultura. Es una cultura mucho más abierta, más empática, más improvisada pero sistemática. Y de verdad que creo que los países del sur de Europa tenemos una oportunidad muy especial para avanzar en esta nueva manera de desarrollar una economía más colaborativa. Y yo creo que precisamente esta ciudad, Málaga, puede
aspirar legítimamente a la capitalidad de esta iniciativa. Yo creo que esta manera de innovar sureña, si me permitís el término, pues yo creo que podemos realmente volcar aquí un núcleo que ilusione, que inspire, que trabaje, que ponga de ejemplo, que no solamente atraigamos a los inversores internacionales a Málaga, sino que desde lo local pensemos cómo ese pequeño proyecto que lo hemos visto, que hay detrás un emprendedor, que es una buena idea, lo podemos impulsar al ámbito internacional. Y yo creo que aquí en Málaga, una de las ventajas que tiene Málaga, no cabe duda que es el impulso de su alcalde y todo el equipo municipal. No es así, sí, en algunos sitios sí, pero no en todos. De verdad que no se puede dar si no hay un equipo de gobierno que abre las puertas de la ciudad para que esto pase. Tiene que pasar desde los equipos de gobierno, tiene que pasar desde las corporaciones municipales y, como digo, es muy importante trabajar en los consensos. Yo, desde luego, intentaré convencer de esto. Desde luego, en este momento, Málaga ya es una referencia internacional en tecnología y un ejemplo, y como digo, es un ejemplo de cooperación entre instituciones y administraciones en favor del desarrollo no solo económico, sino humano. Yo recuerdo cuando vine como ministra del Gobierno de España, te acordarás, alcalde, y a impulsar, bueno, uno va teniendo la sensibilidad de cómo le reciben en unos ámbitos y en otros, y de verdad que en el mundo de la innovación hay menos de sigla y mucho más de personas. Por eso las personas que quieren trabajar en este ámbito son la clave del éxito. Aquí en Málaga tenemos la universidad, el parque tecnológico, el foro Transfiere, Málaga KIC, Málaga Valley, el centro de Ferrovial, todo el desarrollo de las Smart Cities, por citar solamente algunas de ellas, ¿no? Y yo creo que es de verdad un ecosistema de innovación y emprendimiento especialmente rico. Así que, autoridades, familias y queridos egresados, como decía, todo cambio basado en el conocimiento que genera valor, todo cambio, no os olvidéis, el cambio no solo es tecnológico, la tecnología es un acelerador del cambio, estamos viviendo cambios muy profundos, el conocimiento no solo es científico, hay mucho conocimiento organizativo que poner en valor, la función pública tiene que mostrar a esos funcionarios que quieren cambiar las cosas desde su esfuerzo, y hay que resaltar y reconocer la función pública y ese talento que hay, ese intraemprendimiento dentro del sector público y que genera valor no solo económico. Las empresas cada vez más necesitan demostrar la generación del valor social y, como consecuencia, viene la cuenta de resultados. Si hay que trabajar un ámbito desde vuestras futuras responsabilidades empresariales e institucionales, es generar el sentido de pertenencia. El orgullo de pertenencia es un ingrediente necesario para sostener la cuenta de resultados y, por lo tanto, hay que trabajar en ese ámbito donde potenciéis al máximo la carrera de las personas, donde generéis unos espacios creativos, donde se pueda desarrollar la persona. Tenéis que asumir un rol protagonista. Yo creo que vais a ser cómplices y protagonistas. No quiere decir que esto sea asambleario. Tiene que haber un orden. El orden es necesario. El orden no está reñido con la transversalidad, con la colaboración. Es necesario el orden, pero hay que trabajar de una manera más abierta y, desde luego, sobre todo, muy comprometida. Yo os tengo que decir que tenéis que ser innovadores y tenéis que hacer que vuestro entorno personal y profesional sea innovador. Nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestra economía se lo merecen. Muchísima suerte y hasta siempre contáis conmigo. Muchas gracias.